El amanecer cubría los campos con una neblina suave cuando Alejandro Montemayor, el nuevo duque de Valverde, caminaba solo por el jardín de la antigua mansión familiar. Aunque todos lo llamaban su excelencia, él odiaba ese título. Para Alejandro, el título de duque no era un honor, era una prisión. Su padre había muerto hacía apenas 3 meses, dejándole una fortuna enorme, tierras interminables y una responsabilidad que él jamás había querido. Alejandro siempre había preferido la libertad, cabalgar por los bosques, viajar sin que nadie lo reconociera y vivir como un hombre común. Pero ahora todo el mundo esperaba que se comportara como un noble. Un duque debe pensar en el honor de la familia, le repetía constantemente su mayordomo, don Ricardo. Su padre habría querido que aceptara su destino. Alejandro apretaba los dientes cada vez que escuchaba esas palabras. Mi destino lo elijo yo, respondía con frialdad. Aquella mañana decidió escapar de la mansión por unas horas. Tomó su caballo negro y cabalgó hacia el pequeño pueblo cercano. Allí nadie lo miraba como a un duque, solo como a un hombre. El mercado del pueblo estaba lleno de vida. Vendedores gritando, niños corriendo y mujeres negociando precios. Alejandro caminaba entre los puestos con cierta paz, hasta que escuchó una discusión. Por favor, denme solo un poco más de tiempo, suplicaba una voz femenina. Alejandro miró hacia el origen del ruido. Una joven de cabello oscuro discutía con 2 hombres vestidos con uniformes del Banco del Condado. Las deudas se pagan hoy, dijo uno de ellos con frialdad. Si no tiene el dinero, perderá la casa. La joven apretó las manos con desesperación. Esa casa era de mis padres. Lo siento, respondió el hombre. Así funcionan las leyes. Alejandro sintió algo extraño en el pecho. No sabía por qué, pero aquella escena le molestaba profundamente. La joven se llamaba Lucía Herrera. Cuando los hombres finalmente se marcharon, ella se quedó inmóvil en medio del mercado, con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. Alejandro se acercó con cautela. ¿Está bien? Lucía levantó la mirada. Sus ojos eran de un color marrón cálido, pero llenos de tristeza. No, respondió con honestidad. Hoy voy a perder todo lo que tengo. Alejandro sintió un impulso inesperado. ¿Cuánto debe? Lucía lo miró con sorpresa. ¿Por qué quiere saberlo? Tal vez pueda ayudar. Ella negó con la cabeza inmediatamente. No acepto caridad. Aquella respuesta hizo que Alejandro sonriera por primera vez en días. No sería caridad, dijo. Sería una inversión. Lucía frunció el ceño. ¿En qué? Alejandro miró alrededor del mercado, luego al pequeño puesto donde ella vendía pan casero. En su talento. Lucía se sorprendió. ¿Ha probado mi pan? Alejandro tomó uno de la mesa y le dio un mordisco. El sabor era increíble. Ahora sí, respondió. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió algo diferente a la obligación o al peso de su título. Sentía curiosidad. Lucía no sabía que el hombre frente a ella era uno de los hombres más ricos de la región. Solo veía a un desconocido amable. Mi casa está hipotecada por 500 monedas, dijo finalmente. Pero no pienso aceptar dinero gratis. Alejandro pensó por un momento. Entonces tuvo una idea. Abramos una panadería. Lucía parpadeó sorprendida. ¿Qué? Yo pondré el dinero para salvar su casa. Y usted hará el mejor pan del condado. Compartiremos las ganancias. Lucía lo miró como si estuviera loco. ¿Quién hace negocios con un extraño en el mercado? Alejandro sonrió. Alguien que está cansado de vivir como un duque. Lucía no entendió lo que quiso decir, pero algo en su mirada le hizo confiar. Y así, sin saberlo, aquel día comenzó una historia que cambiaría el destino de ambos. Porque Alejandro todavía no sabía algo muy importante. Lucía Herrera no solo salvaría su casa, también salvaría su corazón. La idea de abrir una panadería parecía una locura, pero, de alguna forma, ambos comenzaron a tomársela en serio. Lucía cruzó los brazos y miró a Alejandro con desconfianza. Ni siquiera sé tu nombre, dijo ella. ¿Cómo voy a hacer un negocio contigo? Alejandro dudó por un segundo. No quería decirle que era el duque de Valverde. Sabía muy bien que, en el momento en que alguien escuchaba ese título, todo cambiaba. La forma en que hablaban, la forma en que lo miraban. Y Alejandro estaba cansado de eso. Me llamo Alejandro,
respondió finalmente. Lucía lo observó unos segundos más. Solo Alejandro. Sí, solo Alejandro. Ella suspiró. Está bien. Pero si intentas engañarme, te juro que sabré defenderme. Alejandro sonrió. Eso no lo dudo. Ese mismo día caminaron hasta la pequeña casa de Lucía, ubicada al borde del pueblo. Era una casa humilde, con paredes blancas algo desgastadas y un pequeño jardín donde crecían algunas hierbas aromáticas. Lucía abrió la puerta con cierta tristeza. Aquí vivía con mis padres, dijo en voz baja. Mi madre hacía pan todas las mañanas. Todo el pueblo venía a comprarle. Alejandro observó la cocina. Había un horno antiguo de piedra, una mesa de madera llena de marcas de cuchillos, sacos de harina apilados en una esquina. Era sencillo, pero tenía algo especial. Este lugar tiene alma, dijo Alejandro. Lucía lo miró con sorpresa. Nadie había dicho eso antes. Porque la mayoría solo ve el dinero, respondió él. Lucía comenzó a preparar una masa mientras hablaban. Sus manos se movían con rapidez y precisión, como si llevara años haciendo lo mismo. Si de verdad quieres abrir una panadería, dijo ella, necesitaremos más harina, azúcar, mantequilla, y reparar el horno. Alejandro asintió. Eso no será problema. Lucía levantó una ceja. Hablas como si fueras muy rico. Alejandro soltó una pequeña risa. Digamos que tengo algunos ahorros. Lucía no insistió más. Mientras la masa reposaba, Alejandro salió unos minutos. Caminó hacia el centro del pueblo, se dirigió directamente al banco. Cuando entró, los empleados lo reconocieron de inmediato. Su excelencia, dijo el gerente, casi inclinándose. No sabíamos que vendría hoy. Alejandro levantó una mano con impaciencia. No estoy aquí como duque. Por supuesto, por supuesto. Hay una deuda a nombre de Lucía Herrera, continuó Alejandro. Quiero pagarla ahora mismo. El gerente revisó los documentos. Sí, la casa iba a ser embargada hoy. Alejandro dejó una bolsa de monedas sobre la mesa. La deuda queda saldada. El gerente abrió los ojos con sorpresa. Como ordene, su excelencia. Y una cosa más, añadió Alejandro con una mirada seria. Nadie en el pueblo debe saber que fui yo. El hombre asintió rápidamente. Entendido. Cuando Alejandro regresó a la casa, el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. Lucía estaba sacando varias hogazas doradas del horno. Llegas justo a tiempo, dijo con una pequeña sonrisa. Prueba esto. Alejandro tomó un trozo de pan caliente. Era perfecto. Crujiente por fuera, suave por dentro. Es increíble, dijo con sinceridad. Lucía se sonrojó un poco. Mi madre me enseñó todo lo que sé. En ese momento, alguien golpeó la puerta. Lucía se tensó. Seguramente son los hombres del banco. Abrió la puerta lentamente. Pero no eran ellos. Era el cartero del pueblo. Señorita Lucía, dijo entregándole un documento. Vengo del banco. Lucía lo tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. De repente, sus ojos se abrieron con sorpresa. Esto no puede ser. Alejandro fingió curiosidad. ¿Qué dice? Lucía levantó la mirada, completamente confundida. Dice que mi deuda ha sido pagada. Alejandro fingió sorpresa. ¿Pagada? Lucía negó con la cabeza. Pero no tengo idea de quién pudo hacerlo. Durante unos segundos, el silencio llenó la pequeña cocina. Lucía miró a Alejandro lentamente. No fuiste tú, ¿verdad? Alejandro levantó las manos con inocencia. Te dije que era una inversión. Lucía lo observó con una mezcla de gratitud y sospecha. Alejandro, ¿quién eres realmente? Él sostuvo su mirada, sintiendo algo que no esperaba sentir. Cercanía, calidez y un extraño miedo. ¿A qué? Si ella descubría la verdad sobre su título, todo cambiaría. Solo alguien que quiere ayudarte, respondió finalmente. Lucía no parecía completamente convencida, pero sonrió. Entonces supongo que ahora tenemos una panadería que abrir. Alejandro sonrió también. Por primera vez desde que heredó el título de duque, sentía que su vida tenía un propósito diferente. Pero ninguno de los dos imaginaba que, muy pronto, un visitante inesperado llegaría al pueblo. Alguien que conocía perfectamente la verdadera identidad de Alejandro.
Y cuando esa verdad saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Cada mañana, antes de que el sol apareciera por completo, Alejandro llegaba a la pequeña casa de Lucía. La encontraba siempre con las mangas arremangadas, el cabello recogido y las manos cubiertas de harina. «Llegas tarde», decía ella con una sonrisa burlona. «Soy un hombre muy ocupado», respondía Alejandro. «¿Así? ¿Y en qué trabajas exactamente?» Alejandro se quedaba en silencio unos segundos. «En muchas cosas complicadas». Lucía reía. Eso suena como alguien que no quiere responder. Pero no insistía. La pequeña panadería comenzó a tomar forma rápidamente. Alejandro compró más harina, reparó el viejo horno y mandó construir un pequeño letrero de madera que decía «Panadería Herrera». Cuando Lucía vio el letrero, se quedó mirándolo en silencio. «Debería decir nuestros dos nombres», dijo finalmente. Alejandro negó con la cabeza. «No, este lugar es tuyo». Lucía lo miró con gratitud. «Sin tu ayuda no existiría. Sin tu talento tampoco». Poco a poco, la gente del pueblo empezó a llegar. Primero fueron unos cuantos vecinos curiosos, luego familias enteras. El pan de Lucía era tan bueno que la noticia se extendió rápidamente. Una mañana, la fila frente a la casa era tan larga que Alejandro no podía creerlo. «Creo que subestimamos tu talento», dijo él. Lucía soltó una pequeña risa mientras colocaba más pan sobre la mesa. «No te acostumbres. Esto apenas empieza». Pero algo más estaba empezando también. Entre ellos, a veces, cuando trabajaban juntos en silencio, sus manos se tocaban accidentalmente al tomar una bandeja o al pasar la harina. En esos momentos, ambos se quedaban quietos por un segundo. Alejandro sentía algo extraño en el pecho, algo que no sentía desde hacía muchos años. Lucía también lo notaba, pero fingía no darse cuenta. Una tarde, cuando el negocio finalmente cerró por el día, se sentaron afuera de la casa a descansar. El cielo estaba teñido de naranja por el atardecer. «Nunca pensé que mi vida terminaría así», dijo Lucía mirando el horizonte. «Así como, cansada, cubierta de harina, pero feliz». Alejandro sonrió. «Suena como una buena vida». Lucía lo miró de reojo. «¿Y la tuya?» Alejandro tardó en responder. «La mía era muy diferente». Sí. Lucía frunció ligeramente el ceño. «Todavía no entiendo quién eres realmente, Alejandro». Él bajó la mirada por un momento. Antes de que pudiera responder, se escuchó el sonido de un carruaje acercándose por el camino de tierra. Era un carruaje elegante, demasiado elegante para aquel pequeño pueblo. Lucía se levantó con curiosidad. «¿Esperas a alguien?» Alejandro sintió una sensación incómoda en el estómago. «No». El carruaje se detuvo frente a la casa. Un hombre mayor, vestido con ropa muy formal, bajó lentamente. Lucía lo observó confundida. Pero Alejandro lo reconoció de inmediato. Era don Ricardo, el mayordomo de la mansión Montemayor. El hombre caminó directamente hacia ellos con expresión seria. «Señor Alejandro», dijo inclinando ligeramente la cabeza. Lucía parpadeó. «Señor». Don Ricardo continuó hablando sin notar su sorpresa. «La nobleza de Valverde está reunida en la mansión. Lo han estado buscando durante días». Lucía miró a Alejandro lentamente. «¿Nobleza?» Don Ricardo suspiró con preocupación. «Su excelencia, el duque de Valverde no puede desaparecer así. Hay asuntos importantes que requieren su presencia». El silencio cayó como una piedra. Lucía quedó completamente inmóvil. Sus ojos pasaron lentamente de don Ricardo a Alejandro. «Duque». Alejandro cerró los ojos por un segundo. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Pero no tan pronto. Lucía dio un paso atrás. «¿Tú eres el duque?» Alejandro intentó acercarse. «Lucía, yo iba a explicarlo. ¿Todo esto fue una mentira?» «No». «Entonces, ¿por qué no me lo dijiste?» Alejandro no tenía una respuesta sencilla. «Porque cuando la gente descubre quién soy, todo cambia». Lucía bajó la mirada, visiblemente herida. «Tal vez, tenías razón». El aire entre ellos se volvió pesado. Alejandro sintió algo que nunca había sentido antes. Miedo. Miedo de perder algo que apenas comenzaba a entender. Pero don Ricardo habló nuevamente, rompiendo el momento. «Su excelencia, debemos regresar ahora».
Alejandro miró a Lucía una última vez, pero su expresión ya no era cálida. Era distante. Y en ese instante, Alejandro comprendió algo terrible. El título que siempre había querido rechazar, podía ser exactamente lo que lo separara para siempre de la única mujer que había logrado cambiar su destino. El silencio que quedó después de aquellas palabras fue insoportable. Lucía permanecía inmóvil frente a Alejandro, con los ojos llenos de una mezcla de sorpresa, decepción y tristeza. El hombre que durante semanas había trabajado a su lado, amasando pan y riendo en la pequeña cocina, no era solo Alejandro. Era el duque de Valverde, uno de los hombres más poderosos de toda la región. «Debiste decírmelo», dijo Lucía finalmente, con la voz temblorosa. Alejandro dio un paso hacia ella. «Quería hacerlo, muchas veces». «¿Y por qué no lo hiciste?» Alejandro bajó la mirada. «Porque tenía miedo». Lucía frunció el ceño. «Miedo. Un duque tiene miedo». Alejandro soltó una pequeña risa amarga. «Más del que imaginas». Don Ricardo observaba la escena en silencio, claramente incómodo. «Su excelencia», dijo con respeto, «debemos regresar pronto». Pero Alejandro no apartaba los ojos de Lucía. «Nada de lo que vivimos fue una mentira», insistió él. «Todo fue real». Lucía cruzó los brazos. «¿Real? ¿También fue real cuando fingías ser un hombre común?» «Yo soy un hombre común», respondió Alejandro con firmeza. «El título es lo único que me separa». Lucía negó lentamente con la cabeza. «No, Alejandro, el título lo cambia todo». Aquellas palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Durante toda su vida había pensado que el título de duque era una carga, una prisión que lo alejaba de la libertad. Pero en ese momento comprendió algo peor. También podía alejarlo de las personas que realmente importaban. Lucía respiró profundamente, tratando de controlar sus emociones. «Creo que deberías irte». Alejandro la miró con incredulidad. «Lucía, tu lugar está en tu mansión», continuó ella, «no en esta pequeña panadería. Mi lugar está donde yo decida». Lucía lo miró fijamente. «Entonces decide». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Alejandro sabía que tenía que regresar a la mansión tarde o temprano. Había responsabilidades que no podía ignorar para siempre. Pero también sabía algo más. Si se iba ahora, quizás Lucía nunca volvería a confiar en él. Don Ricardo carraspeó suavemente. «Su excelencia, los miembros del Consejo Noble están esperando. Han llegado incluso desde ciudades lejanas». Alejandro apretó la mandíbula. Finalmente habló. «Volveré esta noche». Don Ricardo pareció sorprendido. «¿Esta noche?» «Sí». El mayordomo asintió con cierta resignación. «Muy bien, su excelencia». El carruaje se marchó lentamente por el camino de tierra, dejando nuevamente el silencio alrededor de la casa. Lucía seguía mirando al suelo. «No tenías que quedarte», dijo ella. Alejandro respondió con calma. «Sí tenía». Lucía suspiró. «Alejandro, yo no pertenezco a tu mundo. Tal vez tu mundo es el único al que quiero pertenecer». Ella levantó la mirada, sorprendida por aquellas palabras. «No digas cosas que no puedes cumplir». Alejandro caminó lentamente hacia el pequeño letrero de madera que colgaba frente a la casa. «Panadería Herrera». Lo tocó con la mano. «Cuando estoy aquí, siento que mi vida tiene sentido». Lucía lo observaba en silencio. «Un duque no puede vivir vendiendo pan», dijo finalmente. Alejandro sonrió ligeramente. «Tal vez ese es el problema». Lucía frunció el ceño. «¿Qué problema?» «Que durante siglos todos decidieron cómo debía vivir un duque, sin preguntarle si realmente quería esa vida». Lucía se quedó pensativa. Por primera vez parecía comprender algo de lo que Alejandro sentía. Pero antes de que pudiera responder, se escucharon voces provenientes del camino. Varias personas del pueblo se acercaban a la panadería. «Lucía», gritó una mujer mayor. «Tu pan se agotó esta mañana. Necesitamos más», dijo otro hombre riendo. Lucía miró a Alejandro. «El trabajo nos llama». Alejandro sonrió. «Entonces volvamos a trabajar». Durante el resto de la tarde, la panadería estuvo más llena que nunca. Pero algo había cambiado. Ahora todos sabían que Alejandro era el duque, o al menos empezaban a sospecharlo. Los rumores comenzaban a correr por el pueblo. Y mientras el sol desaparecía lentamente en el horizonte,
Una pregunta comenzaba a crecer en la mente de Alejandro. Una pregunta peligrosa. Si tenía que elegir entre su título y la vida que estaba construyendo con Lucía, ¿cuál sería realmente su destino? Y muy pronto, alguien llegaría a la mansión Montemayor con un plan que podría destruir todo lo que Alejandro había empezado a construir. Un plan que involucraba una boda, que el duque jamás había aceptado. La noche cayó lentamente sobre el pequeño pueblo, pero la panadería de Lucía seguía iluminada. El calor del horno llenaba la cocina, y el aroma del pan recién hecho se mezclaba con el aire fresco que entraba por la ventana abierta. Alejandro estaba apoyado contra la mesa de madera, observando cómo Lucía amasaba la última masa del día. Había algo hipnotizante en la forma en que trabajaba, concentrada, tranquila, segura de sí misma. Durante unos minutos ninguno de los dos habló. Finalmente, Lucía rompió el silencio. «Debes irte». Alejandro levantó la mirada. «¿Por qué?» «Tu mayordomo dijo que todos te esperan en la mansión». Alejandro suspiró. «Siempre hay alguien esperando algo de mí». Lucía limpió sus manos con un paño. «Porque eres el duque». Alejandro negó con la cabeza. «Ese título nunca fue mi elección». Lucía lo miró fijamente. «Pero ahora es tu responsabilidad». Aquellas palabras lo hicieron quedarse en silencio. Lucía tenía razón. Alejandro sabía que no podía escapar para siempre. La mansión Montemayor, las tierras, los trabajadores, las decisiones, todo dependía de él ahora. Pero también sabía otra cosa. En solo unas semanas, aquella pequeña casa y aquella mujer habían cambiado algo dentro de él. Algo profundo. Lucía se acercó al horno, sacó una última bandeja de pan. «Cuando regreses a la mansión», dijo con calma, «probablemente olvidarás este lugar». Alejandro frunció el ceño. «Nunca podría olvidarlo. Tu mundo es muy grande, Alejandro. Y el tuyo es muy real». Lucía no respondió. En ese momento, el sonido de caballos volvió a escucharse afuera. Pero esta vez no era un solo carruaje. Eran varios. Alejandro caminó hacia la ventana y miró hacia el camino. 3 carruajes elegantes avanzaban lentamente hacia la casa. Su expresión cambió inmediatamente. «Esto no es bueno». Lucía se acercó. «¿Qué pasa?» Antes de que Alejandro pudiera responder, el primer carruaje se detuvo frente a la panadería. La puerta se abrió. De él bajó una mujer joven, vestida con un elegante vestido azul oscuro. Su postura era orgullosa, y su mirada tenía una seguridad que solo las personas de la alta nobleza poseían. Lucía la observó confundida. «¿Quién es ella?» Alejandro apretó la mandíbula. «Problemas». La mujer caminó directamente hacia la puerta sin esperar invitación. Cuando entró en la panadería, sus ojos recorrieron el lugar con evidente desprecio. «Así que aquí estabas», dijo con una voz fría. Lucía miró a Alejandro. «¿La conoces?» Alejandro respondió lentamente. «Sí». La mujer levantó una ceja. «¿Eso es todo lo que dirás después de desaparecer durante semanas?» Luego miró a Lucía de arriba a abajo, evaluándola. «Veo que encontraste entretenimiento». Lucía se tensó inmediatamente. «Perdón, ¿quién es usted?» La mujer sonrió ligeramente, como si disfrutara la situación. «Mi nombre es Isabella de Aranda». Luego miró a Alejandro. «Y soy la mujer con la que el duque de Valverde está comprometido a casarse». El silencio en la cocina fue absoluto. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza. Lentamente giró la cabeza hacia Alejandro. «¿Comprometido?» Alejandro habló inmediatamente. «No acepté ese compromiso». Isabella soltó una pequeña risa elegante. «Tal vez no con palabras, pero nuestras familias lo acordaron hace años». Lucía dio un paso atrás. «Entonces, es verdad». Alejandro negó rápidamente. «Lucía, escúchame». Pero Isabella lo interrumpió. «Querido Alejandro, toda la nobleza sabe que nuestra boda es inevitable». Sus ojos se dirigieron nuevamente hacia Lucía. «Aunque veo que te has distraído con asuntos rurales». Lucía sintió la humillación en cada palabra. «Esta es mi casa», dijo con firmeza. Isabella sonrió con condescendencia. «Por supuesto». Luego volvió a mirar a Alejandro. «Pero tú no perteneces aquí». Alejandro dio un paso adelante. «No tienes derecho a hablarle así». Isabella levantó una ceja con sorpresa. «¿La estás defendiendo?» Alejandro sostuvo su mirada sin vacilar. «Sí».
La tensión en la habitación se volvió casi insoportable. Isabella cruzó lentamente los brazos. Interesante. Luego su mirada se volvió fría. Entonces supongo que mañana, frente al Consejo Noble y nuestras familias, tendrás que explicar por qué el duque de Valverde prefiere vivir en una panadería con una campesina. Lucía sintió que aquellas palabras eran como un golpe. Alejandro también lo sabía. Porque si aquella situación llegaba a oídos de toda la nobleza, el escándalo podría destruir mucho más que su reputación. Podría destruir la vida tranquila que Lucía había construido. Y mientras Isabella sonreía con una calma peligrosa, Alejandro comprendió que la batalla por su destino apenas estaba comenzando. Isabella dejó que el silencio llenara la pequeña panadería durante varios segundos. Su mirada se movía lentamente por la habitación, como si aquel lugar fuera algo extraño para ella. Luego volvió a mirar a Lucía. «Debo admitir algo», dijo con una sonrisa fría. «Nunca imaginé que el duque desaparecería por semanas, para vivir aquí». Lucía no respondió inmediatamente. Sus manos estaban apretadas contra la mesa de madera. Alejandro dio un paso adelante. «Isabella, esto no es asunto tuyo». Ella levantó una ceja. «¿No es asunto mío?», respondió con calma. «Alejandro, nuestras familias llevan años preparando nuestra boda. Todo el Consejo Noble sabe que estamos comprometidos». Lucía sintió que aquellas palabras pesaban cada vez más. Miró a Alejandro. «¿Es verdad?». Alejandro respondió sin dudar. «Es un acuerdo entre nuestras familias. Yo nunca lo acepté». Isabella soltó una pequeña risa. «Pero tampoco lo rechazaste oficialmente». Alejandro apretó la mandíbula. «Porque nunca tuve la oportunidad». Isabella caminó lentamente por la cocina, observando el horno, la mesa, los sacos de harina. «Qué vida tan curiosa elegiste», dijo. «El duque de Valverde, vendiendo pan». Luego miró directamente a Lucía. «Debes sentirte muy orgullosa». Lucía finalmente habló. «No sabía quién era cuando empezó a trabajar aquí». Isabella inclinó la cabeza ligeramente. «Oh, lo creo». Luego su voz se volvió más dura. «Pero ahora sí lo sabes». El silencio volvió a caer. Alejandro respiró profundamente. «Isabella, vine aquí porque necesitaba escapar de todo eso. ¿De tu responsabilidad? De las decisiones que otros tomaron por mí». Isabella cruzó los brazos. «Eso incluye nuestra boda». «Exactamente». Por primera vez, Isabella pareció realmente molesta. No puedes simplemente ignorar un compromiso entre dos de las familias más poderosas del reino. Alejandro la miró con firmeza. «Puedo si nunca lo acepté». Lucía observaba la escena sintiendo que el aire se volvía cada vez más pesado. No pertenecía a ese mundo de nobles, acuerdos familiares y poder. Todo aquello era demasiado grande. Finalmente habló. «Creo que deberían hablar esto en la mansión, no aquí». Alejandro la miró. «Lucía». «No», dijo ella suavemente. «Este no es mi problema». Pero en el fondo sabía que sí lo era. Porque si Alejandro estaba realmente comprometido, entonces todo lo que había comenzado entre ellos podría desaparecer. Isabella sonrió ligeramente al escuchar a Lucía. «La señorita tiene razón». Luego miró a Alejandro. «Mañana por la mañana habrá una reunión del Consejo Noble en tu mansión. Nuestros padres estarán allí». Alejandro ya sabía lo que eso significaba. Presión. Decisiones. Escándalos. Isabella continuó. «Y estoy segura de que estarán muy interesados en saber por qué el duque pasó semanas escondido en una panadería, con una mujer del pueblo». Lucía sintió la humillación en aquellas palabras. Alejandro dio un paso adelante. «Si dices una palabra contra ella». Isabella lo interrumpió con una sonrisa. «Entonces regresa conmigo a la mansión y actúa como el duque que eres». Las dos opciones quedaron claras. O regresaba y enfrentaba a toda la nobleza, o Isabella podría destruir la reputación de Lucía con un simple rumor. Alejandro sabía que la nobleza era cruel con ese tipo de historias. Lucía también lo comprendía. Por eso habló antes de que Alejandro pudiera responder. «Debes ir». Alejandro la miró con sorpresa. «Lucía, ve a la mansión», repitió ella. «Resuelve tus problemas». Sus ojos se suavizaron por un momento. «La panadería estará aquí cuando regreses». Alejandro no estaba seguro de que eso fuera cierto, pero sabía que tenía que protegerla.
Finalmente asintió. Regresaré mañana. Isabella sonrió satisfecha. Excelente decisión. Los carruajes se esperaban afuera. Alejandro caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Miró a Lucía. Confía en mí. Lucía no respondió con palabras. Solo lo observó marcharse. Minutos después, los carruajes desaparecieron por el camino oscuro. La panadería quedó en silencio otra vez. Lucía se sentó lentamente en la silla de madera. Su mente estaba llena de pensamientos. El hombre que amasaba pan con ella cada mañana era un duque. Un hombre comprometido con otra mujer. Y ahora estaba regresando a un mundo donde ella probablemente nunca sería aceptada. Pero lo que Lucía no sabía era que en la mansión Montemayor ya se estaba preparando algo mucho más peligroso que una simple reunión familiar. Porque algunos miembros del Consejo Noble no solo querían que Alejandro se casara con Isabella. Querían obligarlo. Y si el duque se negaba, había personas dispuestas a destruir todo lo que lo hacía débil, incluyendo la pequeña panadería, y a la mujer que había cambiado su destino. La noche era oscura cuando los carruajes llegaron finalmente a la gran mansión Montemayor. Las enormes puertas de hierro se abrieron lentamente, dejando ver los jardines iluminados por decenas de antorchas. Alejandro bajó del carruaje con el rostro serio. Había pasado semanas lejos de aquel lugar, pero todo seguía exactamente igual. La enorme fuente en el centro del patio, los guardias en sus uniformes elegantes, y la sensación constante de estar entrando a una jaula dorada. Don Ricardo se acercó inmediatamente. Bienvenido de nuevo, Su Excelencia. Alejandro miró la mansión. Nunca pensé que diría esto, pero extraño el olor a pan. Don Ricardo sonrió ligeramente. Eso se puede arreglar, pero primero hay algo importante que debes saber. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué ocurre? El Consejo Noble ya llegó. Eso lo imaginaba. Don Ricardo dudó un momento. Pero no están solos. Alejandro lo miró con atención. ¿Quién más está aquí? Don Ricardo bajó un poco la voz. El padre de la señorita Isabella, y varios miembros del consejo que apoyan el matrimonio. Alejandro soltó un suspiro pesado. Por supuesto. Isabella bajó de su carruaje en ese momento, caminando con elegancia hacia la entrada. Espero que estés preparado, dijo con calma. Todos están esperando al duque. Alejandro respondió con frialdad. Entonces no deberíamos hacerlos esperar. Las enormes puertas de la mansión se abrieron. Dentro, el gran salón estaba iluminado por candelabros de cristal. Alrededor de una larga mesa de madera se encontraban varios hombres y mujeres de la nobleza. Todos giraron la cabeza cuando Alejandro entró. Uno de los hombres más mayores se levantó lentamente. Era don Fernando de Aranda, el poderoso padre de Isabella. Alejandro, dijo con una sonrisa diplomática. Finalmente decidiste regresar. Alejandro se detuvo frente a la mesa. Tenía asuntos personales que atender. Uno de los nobles murmuró con ironía. ¿Asuntos personales en una panadería? Algunas personas soltaron pequeñas risas. Alejandro apretó la mandíbula. Don Fernando levantó la mano para silenciarlos. No estamos aquí para discutir rumores, dijo con calma. Estamos aquí para hablar del futuro del ducado. Alejandro cruzó los brazos. Adelante. El hombre caminó lentamente alrededor de la mesa. Durante años, nuestras familias han planeado la unión entre el ducado de Valverde y la casa de Aranda. Isabella observaba la escena con una leve sonrisa. Una boda que fortalecerá a ambas familias. Alejandro respondió con firmeza. Nunca acepté ese compromiso. El murmullo llenó la sala. Uno de los consejeros habló con voz severa. A veces los duques no tienen el lujo de elegir. Alejandro lo miró directamente. Yo sí. Don Fernando suspiró. Alejandro, eres joven. A veces confundimos los deseos momentáneos con decisiones importantes. Luego habló con una voz más fría. Pero el ducado no puede permitirse caprichos. La palabra caprichos hizo que Alejandro apretara los puños. No es un capricho. Isabella lo miró con curiosidad. ¿Entonces qué es? Por un momento Alejandro pensó en Lucía. En la pequeña cocina llena de harina. En las risas por la mañana. En la paz que sentía cuando estaba allí. Finalmente habló. Es mi vida. El silencio volvió a llenar la habitación. Don Fernando lo observó con atención. Todo esto,
¿Por una mujer del pueblo? Alejandro no respondió. Pero su silencio fue suficiente. Los nobles comenzaron a murmurar nuevamente. Uno de ellos dijo con desprecio: «Una campesina no puede ser duquesa». Otro añadió: «Sería un escándalo». Don Fernando levantó la mano otra vez. «Nadie está diciendo que ella deba ser duquesa». Luego miró a Alejandro con una sonrisa peligrosa. «Pero si continúas con esta locura, el consejo podría verse obligado a tomar decisiones difíciles». Alejandro entrecerró los ojos. «¿Qué tipo de decisiones?». Don Fernando habló lentamente. «Decisiones para proteger la reputación del ducado». En ese momento don Ricardo entró rápidamente en el salón. «Su excelencia». Alejandro giró la cabeza. «¿Qué pasa?». El mayordomo parecía preocupado. «Acaba de llegar un mensaje urgente del pueblo». Alejandro sintió un mal presentimiento. «Habla». Don Ricardo tragó saliva. «La panadería de la señorita Lucía». Todos en la sala se quedaron en silencio. «¿Qué ocurre con ella?», preguntó Alejandro. Don Ricardo respondió con gravedad. «Ha habido un incendio». El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. «¿Qué?». Don Ricardo bajó la mirada. «Dicen que el fuego empezó hace apenas una hora, y la casa podría quedar destruida». El salón quedó completamente en silencio. Alejandro comprendió algo terrible en ese momento. Aquello no era un accidente. Alguien quería borrar la única cosa que realmente le importaba. Y sin esperar un segundo más, el duque de Valverde se dio la vuelta y salió corriendo de la mansión, sin saber que lo que encontraría en el pueblo podría cambiar su destino para siempre. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras su caballo corría por el camino oscuro hacia el pueblo. El viento frío golpeaba su rostro, pero él apenas lo sentía. Solo podía pensar en una cosa: Lucía. Cuando finalmente llegó al pueblo, el humo todavía se elevaba en el aire. Varias personas estaban reunidas frente a la casa. Alejandro saltó del caballo antes de que se detuviera por completo. «Lucía», gritó. La pequeña panadería estaba parcialmente quemada. El techo estaba negro por el humo y parte de la pared había colapsado. Los vecinos intentaban apagar los últimos restos del fuego. El corazón de Alejandro se llenó de miedo. «¿Dónde está Lucía?». Una mujer del pueblo se acercó. «Duque Alejandro». Él apenas escuchó el título. «Dígame dónde está». «Ella está bien», respondió la mujer rápidamente. Logró salir antes de que el fuego se extendiera. Alejandro sintió un enorme alivio. En ese momento, una voz familiar habló detrás de él. «Alejandro». Él giró inmediatamente. Lucía estaba allí, cubierta de un poco de hollín, pero completamente sana. Antes de que ella pudiera decir algo más, Alejandro caminó rápidamente hacia ella y la abrazó con fuerza. Lucía se sorprendió. «Estoy bien». Alejandro cerró los ojos por un momento. «Pensé que te había perdido». Lucía bajó la mirada hacia la casa quemada. «Pero perdí la panadería». Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. «Todo lo que construimos». Alejandro tomó sus manos con suavidad. «No». Lucía lo miró confundida. «¿Qué quieres decir?». Alejandro respiró profundamente. «Lo que construimos no era solo ese edificio». Lucía no respondió. Alejandro continuó. «Era lo que sentíamos, lo que soñábamos». El pueblo entero observaba en silencio. Lucía habló con tristeza. «Alejandro, tu mundo y el mío son demasiado diferentes». Alejandro negó con la cabeza. «Solo si dejamos que lo sean». Lucía lo miró con atención. «Tu familia, el consejo, Isabella». Alejandro sonrió ligeramente. «Ya tomé una decisión». «¿Cuál?». Alejandro se volvió hacia las personas del pueblo que observaban. Luego habló con voz firme. «Hoy renuncié a todo». Lucía abrió los ojos con sorpresa. «¿Qué?». «Al título, al poder, a todo lo que no elegí». El murmullo comenzó entre la gente. Lucía apenas podía creerlo. «No puedes hacer eso». Alejandro la miró con calma. «Claro que puedo». Lucía susurró. «¿Por qué?». Alejandro respondió sin dudar. «Porque por primera vez en mi vida sé exactamente lo que quiero». Luego sacó algo de su bolsillo. Era el pequeño letrero de madera que decía: «Panadería Herrera». Alejandro lo sostuvo entre sus manos. «Podemos reconstruirla». Lucía lo miró en silencio. «¿De verdad harías todo eso? ¿Por mí?». Alejandro sonrió. «No solo por ti.
Se acercó un poco más. Por nosotros. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza. Durante semanas había intentado convencerse de que aquel hombre no pertenecía a su mundo. Pero ahora estaba allí, dispuesto a dejar todo por ella. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. «¿Estás loco?» Alejandro rió suavemente. «Probablemente». Lucía respiró profundo. Luego finalmente dijo las palabras que Alejandro esperaba escuchar. «Entonces reconstruyamos la panadería». Los vecinos comenzaron a aplaudir. En los días siguientes, todo el pueblo ayudó a reconstruir el lugar. Los hombres levantaron las paredes, las mujeres prepararon comida para los trabajadores, y los niños corrían por el jardín como si celebraran algo especial. Poco a poco, la panadería volvió a levantarse. Más fuerte que antes. Un mes después, un nuevo letrero apareció sobre la puerta. Esta vez decía: Panadería Herrera y Alejandro. Cada mañana, el aroma del pan fresco volvía a llenar el pueblo. Y aunque Alejandro ya no era un duque, por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente rico, porque había encontrado algo que ningún título podía darle: amor. Y así, el duque que nunca quiso su título, encontró un destino mucho más valioso en el lugar más simple del mundo.